Han pasado más de 100 años desde aquella noche en la que el Titanic desapareció entre las frías aguas del Atlántico. Una noche que cambió la historia para siempre. Pero detrás de los titulares, los mitos y las cifras, hubo rostros, personas reales, vidas que rieron, soñaron, trabajaron y amaron. Hasta el último momento. Hoy, esos rostros vuelven a la vida. A través de fotografías cuidadosamente restauradas, coloreadas y animadas, podemos mirar a los ojos de quienes estuvieron a bordo. No como personajes de una tragedia, sino como seres humanos que existieron. Hombres y mujeres cuyas historias merecen ser recordadas. El primero es el capitán Edward John Smith. Un hombre de mar, experimentado y respetado, que veía en el Titanic su último viaje antes del retiro. Cuando el barco chocó con el iceberg, Smith permaneció en el puente, organizando la evacuación. Fue visto por última vez ayudando a los pasajeros a subir a los botes. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su mirada serena pero decidida aún parece reflejar el peso de su responsabilidad. A su lado, su tripulación siguió su ejemplo. William Murdoch, primer oficial, murió ayudando a otros a escapar. Se le recuerda como uno de los héroes de esa noche. Charles Lightoller, segundo oficial, sobrevivió, convirtiéndose en el miembro de más alto rango en salir con vida. Su testimonio fue clave para comprender lo que realmente ocurrió a bordo. Entre los pasajeros, las historias se entrelazan entre la esperanza y la tragedia. Madeleine Astor, esposa del multimillonario John Jacob Astor, logró sobrevivir embarcando en uno de los últimos botes. Tenía solo 19 años y estaba embarazada. Su esposo, uno de los hombres más ricos del mundo, permaneció encubierta, ayudando a otros hasta el final. Los hermanos Navratil, dos niños pequeños, fueron rescatados sin saber que su padre había muerto. Él viajaba bajo un nombre falso, intentando empezar una nueva vida con ellos. Durante días los niños fueron conocidos como los huérfanos del Titanic. Finalmente su madre los reconoció gracias a una fotografía publicada en los periódicos. En el caos de aquella noche, hubo quienes mostraron un coraje silencioso. Sir Cosmo Duff Gordon y su esposa, la diseñadora de moda Lucy Duff Gordon, sobrevivieron en un bote con pocos ocupantes. Aunque se salvaron, fueron duramente criticados por no permitir que más personas subieran a bordo. Años después, Lucy confesaría que el eco de los gritos en la oscuridad nunca la abandonó. El arquitecto Thomas Andrews, quien diseñó el Titanic, estaba orgulloso de su creación. Durante el hundimiento, se dedicó a guiar a los pasajeros hacia los botes sin preocuparse por sí mismo. Fue visto por última vez en el salón de fumadores, de pie, mirando un retrato del barco. Murió con su obra, y su nombre quedó grabado como símbolo de nobleza y sacrificio. También estaban Clara y el doctor Henry Frental, pasajeros de primera clase. Él, un cirujano ortopédico estadounidense. Ella, su fiel compañera. Ambos lograron subir al bote número 5 y sobrevivieron. Años después, Clara aún recordaba el sonido del metal quebrándose mientras se alejaban en la oscuridad. Entre los más recordados está Margaret Molly Brown, la mujer que se negó a quedarse quieta. Una filántropa de carácter indomable que tras sobrevivir ayudó a organizar rescates y recaudar fondos para las víctimas. Su valentía la convirtió en leyenda. El mundo la recordaría como la insumergible Molly Brown. Pero no todos los héroes llevaban uniforme o fortuna. Isidor e Ida Strauss, dueños de la tienda Macy's, decidieron morir juntos. Cuando a Ida le ofrecieron un asiento, ella lo rechazó diciendo: «Donde tú vayas, yo voy». Permanecieron abrazados en la cubierta hasta el final. Su historia inspiró canciones, libros y lágrimas. Entre los recién casados, las risas se convirtieron en silencio. 13 parejas en luna de miel viajaban a bordo del Titanic. Algunos sobrevivieron para contar su historia. Otros nunca regresaron. El barco que representaba lujo y esperanza se convirtió en el escenario de sus últimos momentos de amor. Benjamin Guggenheim, heredero de una fortuna, se quitó el chaleco salvavidas y se puso su mejor traje. «Estamos vestidos con elegancia y listos para hundirnos como caballeros», dijo. Murió con dignidad, fiel a su palabra. Entre la tripulación, Mary Sloan, una de las pocas camareras del barco, sobrevivió en el bote número 10. Continuó trabajando en transatlánticos durante años, aunque jamás volvió a ni hablar del Titanic. Frederick Fleet, el vigía que vio el iceberg y dio la alarma, vivió toda su vida atormentado por aquella noche. Su testimonio fue crucial para las investigaciones, pero el recuerdo nunca lo abandonó. Y luego los músicos. 8 hombres que tocaron hasta el final,
Cuando el pánico se apoderó del barco, su música trajo calma. Tocaban mientras el mar se alzaba, mientras el miedo se convertía en silencio. Entre ellos, el belga Georges Crins, el francés Roger Bricot, el pianista Theodore Brailly y el joven Jock Hume, de solo 21 años. Tocaban valses y melodías hasta que las olas cubrieron la cubierta. Su última canción, Más cerca, oh Dios, de ti, aún resuena como una plegaria. El violista Percy Taylor fue visto siendo arrastrado por el agua mientras gritaba: «Sigan tocando en la oscuridad». Fue su último acto de entrega, un sacrificio que la historia nunca olvidó. Cuando las notas finales se apagaron, comenzó la verdadera lucha por sobrevivir. Harold Bright, operador de radio, siguió enviando señales de socorro hasta que el agua inundó la sala de transmisión. Sobrevivió aferrado a un bote volteado. Sus mensajes desesperados salvaron cientos de vidas. El periodista William Tested había advertido años antes sobre la falta de botes salvavidas en los grandes barcos. Irónicamente, moriría en uno de ellos. Los testigos lo recuerdan ayudando a mujeres y niños hasta desaparecer bajo las aguas. Rosa Abbott, madre de 2 hijos adolescentes, fue la única mujer que cayó al mar y logró sobrevivir. Perdió a sus hijos, pero fue rescatada más tarde. Su historia es una mezcla de dolor y resistencia. Thomas Macaulay, el instructor de gimnasia del Titanic, se mantuvo sereno hasta el final. Ayudó a los pasajeros a mantenerse tranquilos, convirtiendo su deber en su último acto de humanidad. Eva Hart, con solo 7 años, recordó toda su vida aquella noche. Su madre la salvó en un bote, pero su padre se quedó atrás. Décadas después dijo: «El Titanic no se hundió solo por un iceberg, se hundió por la soberbia humana». Lawrence Beasley, otro sobreviviente, escribió uno de los primeros relatos del desastre, publicado apenas meses después. Gracias a él, el mundo conoció los detalles de lo que sucedió entre las sombras del Atlántico. La última fotografía del Titanic fue tomada por Francis Brown, un pasajero que desembarcó antes del hundimiento. Sin saberlo, capturó el último instante de vida del barco más famoso del mundo. Noel Leslie, condesa de Rhodes, tomó el control de su bote cuando el marinero encargado perdió los nervios. Durante 8 horas, ella misma remó en la oscuridad, guiando a los demás hacia la esperanza. Mientras tanto, en la sala de máquinas, los ingenieros comandados por Joseph Bell trabajaron hasta el último segundo. Descalzos, entre vapor y agua hirviente, mantuvieron la energía del barco para que otros pudieran escapar. Gracias a ellos, cientos de vidas fueron salvadas. Ninguno sobrevivió. Joseph Bruce Ismay, el director general del Titanic, logró salvarse, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Fue señalado por la opinión pública como un cobarde. Aunque había ayudado a evacuar pasajeros, el mundo solo vio en él al hombre que abandonó su propio barco. Milvina Dean, la más joven de todas las sobrevivientes, tenía solo 9 semanas de vida. Fue rescatada envuelta en un saco y se convirtió, sin saberlo, en la memoria viva del Titanic. Vivió 97 años, recordando la historia que marcó su vida desde el primer día. El operador Jack Phillips continuó enviando mensajes de auxilio incluso cuando el agua le llegaba a las rodillas. Su último mensaje fue para el barco Californian: «Vengan de inmediato. Nos estamos hundiendo». Nunca respondieron. Su cuerpo jamás fue encontrado. Henry Tingle Wilde, primer oficial, escribió días antes: «Aún no me gusta este barco». Sus presentimientos se cumplieron. Murió tratando de salvar a otros, cumpliendo su deber hasta el final. Y al final, cuando el sol salió sobre un mar de silencio, los sobrevivientes fueron rescatados por el Carpathia. Las cámaras captaron sus rostros, agotados, atónitos, marcados por la tragedia. Sus sonrisas no eran de alegría, sino de alivio, de haber vivido mientras tantos otros se perdían en el océano. La historia del Titanic no es solo la de un barco que se hundió, es la historia de la humanidad frente al destino, de valentía y egoísmo, de amor y pérdida, de cómo, en una sola noche, el orgullo se convirtió en humildad y el lujo en silencio. Cuando miramos sus rostros, no vemos un desastre, vemos la vida interrumpida de miles de personas que, de una u otra forma, siguen con nosotros. Porque cada vez que los recordamos, cada vez que sus imágenes vuelven a moverse, una parte de ellos revive. Más de un siglo después, el Titanic aún no ha desaparecido del todo. Permanece en la memoria, en los nombres, en las historias y en los rostros que, gracias a la tecnología, vuelven a mirarnos desde el pasado. Rostros que nos recuerdan que la vida, como el mar, puede ser hermosa y cruel.
Pero mientras los recordemos, el Titanic nunca se hundirá del todo.